Hola, ¿cómo están? Ahora les voy a mostrar cómo hacer un problema de asignación entre oferentes y destinos, donde tenemos asociado que para un cierto destino uno tenemos una demanda mínima que tenemos que cumplir de 60 unidades. A su vez tenemos una demanda de un centro 2 que tiene 80 unidades de demanda que necesitamos cumplir. Y a su vez una demanda 3 que es de 50 unidades. Y tenemos tres fuentes de donde podemos proveer este servicio, donde tenemos una oferta de 50, una oferta de 70 y una oferta de 70 también para el origen 3, ¿ya? En este caso, el problema está balanceado porque si nosotros hacemos la suma de las demandas, la suma de las demandas nos va a dar 190 y también nos da 190 en otro sentido, quiere decir que el problema está balanceado. En el caso de que el problema no estuviera balanceado, podríamos agregar un nodo de destino u de origen ficticio para hacer el balance correspondiente, ¿ya? A su vez, también tenemos asociado que los costos de llevar desde el origen uno hasta el destino uno son de 2 por unidad. De origen uno a destino 3 son 3 por unidad. De origen uno a origen 3 son 2, perdón. Y así sucesivamente tenemos los costos unitarios por cada asignación que nosotros tenemos. Por lo tanto, no es un problema tan sencillo como empezar a asignar al ojo, sino que vamos a tener que necesariamente partir de una solución, hacer un análisis de esa solución inicial y ver cómo podemos ir mejorando esa solución inicial que se puede obtener de manera arbitraria, pero tenemos que tener cuidado porque esa solución clave nos va a servir para poder tener el menor número de pasos posible, ¿ya? Entonces hay varios métodos para hacer la primera asignación. Entonces vamos también a recordar algunos conceptos que tienen que ver con lo que se conoce como una solución básica y una solución no básica, o una, pero mejor dicho, una variable básica y una variable no básica, ¿ya? El último comentario que voy a hacer, o que quiero hacer antes de comenzar el algoritmo, es que en este tipo de problemas no necesariamente tenemos solución única, ¿ya? Pero sí deberíamos tener una solución. Entonces, nosotros dijimos que necesitamos una solución inicial, ¿ya? Por lo tanto, lo que voy a ocupar es un método que es bastante tradicional, que es partir simplemente de manera arbitraria de una de las esquinas y empezar a completar con lo que me falta, ya sea para completar la demanda de un centro de destino o la oferta de un origen de distribución, ¿ya? Entonces, me voy a parar en la esquina noroeste, por eso el método se llama esquina noroeste, y voy a asignar tantas unidades como sea posible. Por lo tanto, el mínimo entre 50, que es la oferta que dispone el centro, como la demanda, que es 60, el mínimo es 50, porque yo no puedo mandar más unidades de lo que tengo en el origen. Y podemos ver de que nuestro costo ya se empieza a calcular porque hace la multiplicación de 50 por 2. Entonces, tenemos que continuar el método para poder llegar a la solución completa, para poder tener nuestro costo total, y ese es el costo que vamos a tratar de reducir. Entonces, si me muevo hacia la derecha, veo que ya no puedo asignar hacia el lado porque ya tengo toda la oferta del origen uno asignada. Por lo tanto, tengo que ir hacia abajo. Y si voy hacia abajo, veo que al destino uno le faltan 10 unidades para ser satisfecha su requerimiento. Entonces, le voy a agregar 10 unidades aquí. Vemos que el costo total volvió a aumentar. Ahora vamos a seguir avanzando hacia la derecha y vemos que en el origen 2 yo disponía de 70, pero ya asigné 10. Por lo tanto, lo máximo que puedo seguir asignando son 60 y este destino necesita 80. Como 80 es más grande que 60, voy a asignar los 60 de manera íntegra, ¿ya? Y ahora, como ya no puedo ir hacia la derecha porque esta suma ya me da 70, voy a moverme hacia abajo. ¿Y cuánto me falta para llegar al 80? Me faltan 20. Y eso no rompe ninguna regla porque el origen 3 tiene 70 disponibles, por lo tanto, si yo asigno 20, me quedan 50 por entregar. Y esos 50 se los voy a asignar al destino 3 porque así todas las ofertas, bueno, todas las demandas suman lo que tienen que sumar y todas las ofertas también suman lo que tienen que sumar. Ya. Entonces, ahora vamos a decir de que toda variable que nosotros tengamos en la solución, que sean distintas de cero, le vamos a llamar solución básica. Perdón, de nuevo lo dije mal. Variable básica. Y a las que
no tienen asignación, le vamos a llamar variables no básicas porque no han sido asignadas aún, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir de que estas dos variables son básicas, estas dos variables son básicas, y estas variables son básicas, o sea, tenemos eh, 5 variables básicas y tenemos 4 variables no básicas, ¿ya? Lo que va a pasar es que nosotros tenemos que definir si esta es la solución óptima, que podríamos haber llegado al óptimo de manera fortuita, general no es probable, pero tenemos que verificar de que efectivamente esa solución no sea la óptima antes de seguir trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer es que en este Excel que hice al lado, agregué una columna que se llaman los U sub I y estos son los V sub J, ¿ya? ¿Por qué son los U sub I y los V sub J? Son unas variables auxiliares que nos van a servir para definir si una solución, o la solución que vemos ahora, es la óptima o se puede mejorar, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que siempre, y les recomiendo que lo hagan siempre igual, le asignen el valor 0 a una de las variables, ¿ya? Yo siempre se lo doy a la variable U sub 1. ¿Por qué le llamo U sub 1? Porque las U están asociadas a las filas y las VJ están asociadas a las columnas. Por eso hablo de I y de J, porque en realidad es U1, U2, U3, V1, V2, V3, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de U sub I, estamos asociando a los orígenes y los V sub J van a estar asociados a los destinos, ¿ya? Entonces lo que se tiene que cumplir es que U sub 1 más V1 tiene que sumar lo mismo que suman los costos para las variables básicas, ¿ya? Entonces las variables básicas van a depender de cuáles sean las variables que estemos tomando en nuestra solución inicial. Nuestra solución inicial, de nuevo, tiene el x sub 1, 1 como variable básica, el x 2, 1 también como variable básica, el x 2, 2, el x 2, 3 y el x 3, 3 como variables básicas. Por lo tanto, eso quiere decir de que yo con el u sub 1 puedo calcular, por ejemplo, cuánto vale b sub 1, porque yo sé que u sub 1 más v sub 1 me tiene que dar igual a 2. Por lo tanto, 0 más cuánto me da 2. 2. Por eso necesito tener una de las variables auxiliares como pivote, porque si no, no puedo calcular ninguna. Necesito tener por lo menos una para calcular el resto. Entonces, sigo con las variables básicas. ¿Cuál otra variable es básica? La x2, 1. Eso quiere decir que está asociada al v1 y me falta tener el u sub 2, ¿ya? El costo asociado a esa variable es 4, por lo tanto 2 más 4, 2 más cuánto da 4, y me doy cuenta que es 2, ¿ya? En general se toma el 0, porque si no las operatorias serían un poco más complicadas y vamos a llegar a la misma información. Entonces por eso se le da el valor 0 arbitrariamente a 1. Entonces voy a calcular el resto de las variables básicas y veo que aquí está asociada a la variable x22, el 60 porque es básica, y el costo es 2, pero ya tengo que U sub 2 es 2, por lo tanto B sub 2 tiene que ser 0, porque 0 más 2 tiene que dar el costo, que es 2, ¿ya? ¿Y cuál me falta? Ya tengo U sub 2, la variable básica también asociada al 20. Con eso voy a calcular el U sub 3. El costo es 3, por lo tanto 0 más cuánto me da 3. 0 más 3 me da 3. Y la última, pueden dar números negativos también, eso es importante. La última variable básica es la x33, ¿ya? Y eso quiere decir de que U3 más B3 tiene que ser igual al costo, que es 3. En este caso también me da 0. 3 más 0 me da 3. Y con eso puedo calcular ahora cuáles son los precios sombra asociados a las variables no básicas. Entonces, muy importante que hagamos las operaciones bien porque de esto depende que el algoritmo funcione. Entonces, ¿cuál es mi primera variable no básica? Mi primera variable no básica es la que está asociada a U1 y V2. Por lo tanto, tengo que hacer la operación. El costo menos la variable auxiliar asociada a esa fila, menos la variable auxiliar asociada a esa columna, ¿ya? Y vamos a calcular esa contribución, ¿ya? Me da 3, ¿ya? Después vamos a comentar qué significa cada uno de esos números. Lo voy a hacer también para esta variable no básica, o sea, voy a hacer ese costo, menos el 1 y menos el V3, ¿ya? Eso está asociada
a esta variable, a la x13. Otra variable no básica es la que está aquí, por lo tanto voy a calcular el costo menos este U1 menos este U3, ¿ya? Aquí me dio un 0, ¿ya? Cuando aparece ese 0, quiere decir de que hay soluciones, dicho de otra forma, quiere decir que la solución, si existe, no es única, ¿ya? Porque eso quiere decir de que hay una variable básica, perdón, no básica, que tiene un precio sombra 0. Eso quiere decir de que la solución podría mantenerse con una modificación en su asignación, ¿ya? Porque ese precio sombra está asociado a cuánto mejora o empeora la solución si yo paso esa variable no básica a básica, ¿ya? Entonces, eso quiere decir, eso ya nos da un indicio de que la solución óptima que existe no es única, ¿ya? Y mi última variable no básica es la que está aquí, asociada al costo que está aquí, menos ese precio sombra y bueno, la variable auxiliar, y eso nos da un precio sombra de menos 3. Recordemos que teníamos 4 variables no básicas. Me dieron 2 positivos, eso quiere decir que si yo traspaso la asignación a esas variables no básicas, voy a aumentar el costo y no lo quiero aumentar porque lo quiero disminuir. Si yo paso esta variable no básica, el costo se mantiene, pero no me conviene mantener el costo. Y si yo pasara esa variable no básica a básica, quiere decir que por cada unidad que yo le traspase, me debería disminuir el costo en 3 unidades por cada unidad que yo traspase, ¿ya? Entonces eso quiere decir de que esta, y la voy a marcar en otro color, esa pasaría a ser mi nueva variable básica, ¿ya? Por lo tanto, lo que tengo que definir ahora es un circuito. ¿Por qué un circuito? Porque lo que tengo que hacer es asignar de tal forma que ninguna de las otras variables sea negativa, porque no puedo asignar números negativos, y tiene que seguir teniendo sentido en cuanto, perdón, a la asignación entre demanda y oferta, ¿ya? Por lo tanto, voy a hacer este circuito y voy a decir de que voy a repartir de otra forma, ¿ya? Las unidades de tal forma que ninguna pasa a ser cero, ¿ya? Entonces, si yo aumento aquí, por ejemplo, y le pongo X, por supuesto que la ecuación se me echa a perder, pero es solamente para ejemplificarlo. Quiere decir de que, como estoy considerando un circuito, el de arriba tiene que perder X unidades también para que pueda seguir siendo balanceado, porque si yo asigno X unidades a un lado, tengo que quitarlas del otro lado. Pues bien, si yo reduzco X unidades aquí, también tengo que aumentarle X unidades acá, porque si no no estaría cumpliendo el balance de oferta, ¿ya? Y finalmente, acá voy a tener que restar también X unidades. Y ahora tengo que ver, para los que tienen signo negativo, cuál es el mayor valor de X para que eso ninguno pase a ser negativo. Y vemos que los que tienen negativo son el 10 y el 20. Por lo tanto, el mínimo entre 10 y 20 es 10. Y eso quiere decir que mi nuevo valor es X igual a 10. Por lo tanto, aquí pasa a ser 10. Este pasa a ser 10 menos 10, que es 0. Este pasa a ser 60 más X, que es 70. Y este pasa a ser 20 menos X, que es 10. Y ahora viene lo importante. Como yo ahora asigné 10 unidades, eso quiere decir de que estas que se perdieron, siempre tiene que pasar una variable básica a ser no básica. Por lo tanto, esta la voy a borrar y voy a decir de que esa pasa a ser variable básica. Como esa pasa a ser variable básica, aquí ya vemos que el costo, como dije, se redujo en 10 por 3, que era el precio sombra. Antes teníamos 4,70 y ahora tenemos 4,40. Lo bajamos en menos 3 por cuántas unidades asignamos, que el máximo que podemos asignar en este ciclo son 10 unidades. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es borrar estas expresiones, porque estas expresiones ya no son válidas, porque ahora tenemos que calcular nuevamente los U sub I y los V sub J, manteniendo el U sub 1 por convención igual a 0. Entonces ahora lo voy a hacer con las variables básicas, pero lo voy a hacer un poco más rápido porque ya se entendió el proceso, asumo. Entonces aquí voy a colocar un 2 para que 2 más 0 me dé 2. Aquí voy a colocar 0 porque 0 más 2 es 2. Aquí voy a colocar un 3 porque 3 más 0 es 3. Aquí voy a colocar 3 porque 0 más 3 es 3. Y la última que me queda es
aquí muy importante, el costo es 2, aquí tengo un 3, por lo tanto aquí voy a colocar un -1 y voy a recordar, pueden ser negativos, ¿ya? En el caso anterior me dieron todos positivos, pero por una casualidad numérica simplemente. Entonces ahora tengo mis, de nuevo, tengo cuatro variables no básicas, por lo tanto voy a calcular la diferencia entre el costo y los U sub i y los U sub j asociados, ¿ya? En este caso me da cero, eso quiere decir que sigo teniendo posibilidades de mover la asignación y mantener el costo, pero eso no me interesa, así que lo voy a dejar por ahora, pero lo comento para recordarte que estos números que estoy calculando ahora son los precios sombra que indican cuánto puede mejorar o empeorar la solución o mantenerse en el caso que sea cero. Entonces voy a calcular este menos 0 menos 3, ahí me da -1, ¿ya? En el caso que me den dos negativos, tengo que elegir el más negativo. En el caso que haya empate, puedo elegir cualquiera. Entonces aquí voy a, esta es no básica, entonces voy a decir 4 menos esto y menos esto. Me da 3. Esta también es no básica, entonces voy a decir este, perdón, este, aunque es el mismo, pero para que sea consistente, menos este, menos este. Ya, entonces me dan dos ceros, un positivo y un negativo. Entonces se elige siempre el más negativo o el único negativo en este caso porque lo que quiero hacer es bajar el costo. Entonces, esta va a ser mi variable que pasa a ser de no básica a básica. Entonces ahora tengo que elegir otro circuito. Entonces lo voy a hacer con el X de nuevo porque creo que así se entiende mejor. Entonces voy a decir de que este pasa de ser 0 a X. Por supuesto que el costo se me echa a perder por lo mismo de antes. Entonces, si yo aumenté en X aquí, al único que le puedo quitar es el 50. Entonces, este pasa a ser 50 menos X. ¿Ya? Como ese 50 menos X, quiere decir de que esos menos X que quité, tengo que aumentarlos en la única parte que puedo aumentarlos en el otro sentido. Entonces, los voy a aumentar aquí. Más X. Y aquí, como le reduje en X, en 10 menos X, aquí también voy a decir 50 menos X. Y por supuesto, de los que me preocupo son solamente de los negativos, porque los otros pueden aumentarse con libertad total. Entonces, veo que tengo un 50 menos X y un 50 menos X. Aquí muy importante. Si bien voy a pasar a tener el máximo, bueno, el máximo 50, porque 50 es el número que puedo poner aquí y me va a quedar un 0 y un 0. Lo que tiene que ocurrir en realidad es que yo siempre paso de una variable no básica a básica y una no básica a básica. Entonces, aquí voy a comentar algo que suele pasar, que como la solución no es única, quiere decir de que yo aquí voy a colocar el 50, ¿ya? Aquí voy a colocar 0, aquí voy a colocar 10 más 50, que son 60, y aquí voy a colocar 50 menos X, pero voy a definir arbitrariamente que uno de esos dos ceros es variable no básica y la otra es variable básica, aunque sea cero. Eso porque la solución es lo que se conoce como solución degenerada, porque tengo soluciones múltiples. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta va a seguir siendo básica, aunque sea cero, y la que yo borro es la que efectivamente deja de ser básica y pasa a ser no básica, porque eso es importante para los U sub i y U sub j, porque si no voy a tener más variables no básicas y eso no puede ser. Tiene que haber una coherencia entre el número de básicas y el número de no básicas que tiene que ver con el número de ecuaciones, el número de restricciones, etcétera, etcétera. No quiero entrar en detalles. Entonces, bueno, voy a borrar este color y voy a calcular de nuevo los U sub i y los U sub j. Entonces aquí voy a borrar acá. Entonces, esta variable es básica, sí, porque aunque tenga un 0, ya explicamos por qué la seguimos considerando básica, por lo tanto, esto tiene que sumar. 2 más 0 es 2. Aquí me queda un 0. 0 más cuánto es 2. 2. La de acá. Em, ¿Cuánto le tengo que sumar al 2 para llegar al 2? Tengo que sumar 0. ¿Y 0 más cuánto me da 3? 3. Y finalmente, esta es la última básica. 3 más cuánto me da, 3 más cuánto me da 2. 3 más menos 1. Entonces tengan cuidado porque de nuevo no va a aparecer un negativo, pero no quiere decir que esté mal, está bien. Entonces ahora vamos a repetir el proceso y vamos a decir que el costo de las no básicas, que no voy a considerar la x11 porque ya dijimos, aunque sea 0, sigue siendo básica, ¿ya? Esto es importante. Entonces, esto menos
perdón, menos este y este, me da 0, ¿ya? La siguiente no básica es la que está acá, asociada a la x2, 1. Entonces sería el costo menos la u sub 2 menos la v1. Esta es básica, esta no básica. Entonces esto sería 2 menos u sub 1, u sub 2, perdón, y v sub 3, 1. Y la última no básica sería el costo 3 menos 0 menos 2. Claro, y me dan todas no negativas. Y eso quiere decir que no podemos seguir mejorando ese costo. Podríamos cambiar la solución por otra, pero no es necesario entrar en ese detalle. Quiere decir que hay muchas soluciones que tienen un costo total de 3,90, pero ese costo es el mínimo y se obtiene de alguna forma, o mejor dicho, una de las formas en las que podemos obtener ese costo de 3,90 es asignando 50 desde el origen 1 al destino 3, asignando, bueno, asignando 0, pero eso ya no importa. No necesito asignar 0, sino que no lo ocupo simplemente. Y del origen 2 tengo que asignar todo el material hasta el destino 2. Y del origen 3 tengo que asignar 60 al destino 1 y 10 al destino 2. Con eso se balancean todas las ecuaciones de oferta y demanda. Y su costo es el más pequeño que yo puedo obtener con números enteros, porque son soluciones enteras. También se puede hacer el solver con el Excel o con otro software para verificar que esa solución es la óptima. Ese es el procedimiento, espero que les haya gustado. Insisto, se puede hacer con nodos ficticios de origen o destino o ambos, y el proceso es exactamente el mismo. Por supuesto, nos puede variar un poco el cómo entregamos la solución, ¿ya? Lo importante es que se cumplan los requisitos de oferta y demanda. En el caso que es balanceado, es más sencillo. Recordemos que siempre hay que partir de una solución básica factible, no necesariamente la óptima, verificar que sea óptima, encontrar los V1 y los VJ para encontrar los precios sombra de las no básicas. Vemos cómo se va mejorando y paso a paso vamos mejorando la solución hasta que ya no se puede seguir mejorando. Así que hasta aquí el video. Suscríbanse al canal de Automáticas. Que esté muy bien y muchas gracias por ver como siempre. Chao. Hasta la próxima.